Bien, en el episodio 4, acá está Antígona ya, bueno, en instancia de dirigirse a la tumba y lamentarse por su destino. Recuerden que Antígona, digamos, no es que, bueno, decide llevar a cabo el entierro de su hermano y que, bueno, está, digamos, enajenada respecto de eso. No, es una decisión que le trae consecuencias y que le pesan, ¿no? En toda esta parte ya, no sé, se muestra como muy apesadumbrada por la vida que está perdiendo, bueno, no poder casarse, no poder tener hijos, o sea, digamos, se mantiene en su decisión y es valiente en su decisión, pero no es algo que sea, bueno, listo, que me maten y ya está, no, es algo que le pesa. Entonces acá está justo en un verso breve de esta instancia en la que está lamentándose. Entonces, donde mon potmon adacruton udeis filon stenatse, dice. A ver, tenemos el verbo stenatse, es la tercera persona singular de stenatzo, que es algo así, lamentarse. Ahora vamos a, lo digo rápido, ahora vamos a compararlo con cómo quedaría mejor en el contexto de la traducción. Y cuando yo le tengo que buscar un sujeto, el sujeto, o sea, busco un nominativo singular que sea su sujeto, es udeis. Udeis es un, yo acá les pongo lo que les pone en el diccionario, es una palabra que es, en realidad declina como tercera declinación, ustedes no la conocen, pero me tomé el atrevimiento de ponerla porque, bueno, está así en el diccionario, o sea, udeis es el nominativo, es el masculino, el nominativo singular, fíjense que tiene ahí la forma en la que está enunciado, es como un adjetivo o sea, la primera forma es la del masculino, el nominativo singular, udemia, es el femenino, y uden es el neutro. Son formas que ustedes, insisto, no conocen porque son de tercera declinación, como está declinado, udeis y uden. Udemia es por primera, alfa, la reconocen, pero no importa. O sea, lo que me parece importante es que se vayan familiarizando con algunas palabras que son muy frecuentes, y udeis, y quiere decir esto, ver ninguno, nadie, es una palabra que aparece muy frecuentemente. Bueno, ya lo terminarán de estudiar cuando vean tercera declinación. Ahora entonces lo que me interesa es que entiendan que udeis quiere decir esto, ninguno. Y precisamente ahí tienen entonces udeis, que va a ser el núcleo del sujeto, con esa palabra filon, que está en genitivo, porque depende de udeis, porque esto lo vamos a traducir, o sea, ¿cómo traducimos a los genitivos? Con este de. Entonces, ninguno de los amigos, ninguno de mis amigos, ¿sí? Esa es la traducción para este sujeto. Entonces, marcamos ahí entonces udeis filon, sujeto. Todo lo demás, entonces, lo vamos a marcar como predicado, vamos marcando. Y tenemos que stenatzo, decíamos que la idea es algo así como lamentar, y en griego es transitivo, o sea, rige un objeto directo, que lo vemos ahí claramente, ese acusativo, ton potmon, destino, ¿no? Tonemon potmon, perdón, mi destino, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos ahí? Entonces, ton el artículo, emon, ya nos fue apareciendo este pronombre adjetivo posesivo, mío, mío. Después tenemos, bueno, de es esta partícula, men, de, ¿se acuerdan? O sea, por un lado, por otro. En este caso tenemos solo el de, probablemente el men, si estuvo dicho más arriba en el texto. Acá podemos ni traducirlo, sería como un i, porque está en segunda posición, acuérdense, siempre van en segunda posición, y está, bueno, refiriéndose, está uniendo lo que está diciendo Antígona con algo que se dijo antes, ¿no? Entonces, acá podríamos no traducirlo, ¿no? Lo marcamos ahí como una partícula, un circulito abajo, no hace falta más. Entonces, y después fíjense cómo, entonces, tonemon potmon, entonces es el objeto directo, y este adacruton, que está también en acusativo, yo no lo pongo dentro del objeto directo. Si ustedes quisieran ponerlo, bien, están digamos, es un griego 1, digamos, se los podría llegar a conceder, pero en rigor, fíjense que potmon ya nos apareció, ¿no? Es el sustantivo, que quiere decir destino. Su artículo es ton. ¿Se acuerdan que esto es de ton a potmon, todo lo que está ahí adentro, entre esa estructura, que es la que tiene ahí en el objeto directo, eso va todo junto. Emon está en posición atributiva, ven claramente, ¿sí? Emon, que quedó entre medio del artículo y del sustantivo, está en posición atributiva, ¿sí? Lo que está por fuera de eso,
no es atributo, porque no está en posición atributiva, sino en posición predicativa. Entonces ese adácriton, que quiere decir no llorado, que está también, porque si lo ven, o sea, tiene la misma terminación, o sea, está, es un adjetivo, está con potmon, está aludiendo a potmon, pero por su posición está en posición predicativa, entonces claramente le tenemos que poner predicativo objetivo. Insisto, si en un griego uno se le escapa a esa posición, bueno, uno puede ser indulgente, pero ojo, porque en rigor, en griego, ese es un predicativo objetivo. Entonces, como la traducción, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero fíjense que entonces sintácticamente le van a poner predicativo objetivo. Entonces, la traducción de esto es: ninguno de los amigos o de mis amigos, ¿no? Eso, acuérdense que es lo que decíamos antes, ¿no? Como los posesivos en griego no son tan, o sea, son más bien enfáticos, en castellano podemos, así, si no está, agregarlo, porque nosotros sí hablamos así. Ninguno de los amigos o ninguno de mis amigos se lamenta de mi destino, tonemon potmon, no llorado. ¿Sí? Entonces, ese adácruton, ¿por qué es predicativo objetivo? Independientemente de la posición, que es claramente predicativa. Porque ese adácruton es una característica del destino de Antígona. Piensen que acá el destino no es el futuro, o sea, es el destino de muerte, ¿no? Está hablando acá de Potmon con el sentido de que es el destino, se está yendo a la tumba, ¿no? Entonces, se lamenta de mi destino no llorado. A partir de la idea de que nadie se lamenta, es que ese destino es no llorado. No es que es un destino que de entrada, el destino de Antígona era no llorado. Es no llorado en el momento en el que ella está enunciando esto, que nadie se lamenta por ello. Entonces, por eso es predicativo objetivo, porque es una característica del objeto directo, pero que depende sí o sí de ese verbo. En este caso el verbo está negado, entonces es en el momento en el que nadie se lamenta, ya está diciendo eso, ninguno de los amigos se lamenta por ella o por su destino, por eso ese destino es adácrito. Y por eso está expresado con esa idea ahí en esa posición, como predicativo objetivo. Ninguno de mis amigos se lamenta por mi destino no llorado. Ese no llorado se transforma en no llorado cuando nadie se lamenta por ello. Esa es la idea que subyace. Por eso está expresado como un predicativo objetivo y no como un atributo simple, ¿sí? Bien, acá en el episodio 5 aparece Tiresias. ¿Se acuerdan que hablamos de este adivino Tiresias, ciego, ¿no? Que es el que tiene el don de ver más allá? Y en virtud de eso, entonces acá tiene un intercambio con Creonte, en donde le va a decir primero agnoston acuo songon ornithon. Le está vaticinando cuáles son estos signos de que la divinidad no está de acuerdo con lo que está haciendo Creonte. Él está anunciando unas cosas que él ve que pasan, que no indican que los dioses no están de acuerdo con Creonte. Entonces, a ver, acuo es el verbo, escuchar, yo escucho. Tiresias, entonces, sujeto tácito, yo, ego. Todo es predicado. Y acuo tiene la posibilidad de regir un acusativo, o sea, objeto directo o acusativo, o también acuérdense que tenía régimen en genitivo. En este caso está con un objeto directo, o sea, con un claro núcleo objeto directo, que es songon, es en acusativo, songon, es algo así como sonido, podemos traducirlo. Y bueno, de ese songon yo ahí ya se los armé, ¿no? Depende un adjetivo que es agnoston. Esta es una palabra que modifiqué. En el original es una palabra de tercera declinación que, como no saben, tercera declinación y no era tan fácil de reconocer, la cambié por esta, que es un sinónimo. Entonces, agnoston es el atributo de stongon y ornithon, con la terminación omega nu, y eso es el pájaro, es el especificativo. Escucho, acuo, el sonido, songon, de pájaros, ornithon, confuso, ininteligible. Es decir, está escuchando como, bueno, ¿no? Sonidos que no
no son de buen augurio, ¿sí? Escucho el sonido de pájaros confuso o ininteligible. Incluso si ustedes quisieran, acá, como no tenemos artículo, que es en poesía puede ocurrir que no aparezca el artículo, a este agnoston, si ustedes quisieran, en vez de verlo como atributo, también podrían verlo como un predicativo objetivo, ¿sí? Porque de nuevo, o sea, es la idea en relación con el verbo, es que se produce la idea esta de que, bueno, que ese sonido es ininteligible o confuso, ¿sí? Porque no lo estaría escuchando bien Tiresias. Pero bueno, para no complejizárselos tanto, como acá no hay artículo, podemos jugar con que sea atributo. Y entonces, bueno, es un sonido confuso de pájaros. Podemos traducirlo así porque no hay artículo. Entonces, escucho el sonido confuso o ininteligible de pájaros, como entonces agnoston y songon como una estructura. Bien, sigue diciendo Tiresias. Anthropoi sigar koinonesti tuxamartane. A ver, marco ahí entonces esti como verbo principal, verbo conjugado. Fíjense que yo ahí marco examartanein ahí, ein, ustedes lo conocen, de ein de terminación de infinitivo, ¿no? Activo, de infectivo. Bien, y entonces, ¿qué pasa ahí en ese tu xamartanein? ¿Sí? Otro ejemplo de crasis, ¿sí? Ven cómo estoy retomando temas que hemos visto en la cursada desde el principio. Entonces, ¿qué es eso? Es to más ahora reconocen al verbo completo, es examartanein, y ahí lo que se produjo es una crasis, ¿se acuerdan? Una fusión. To es el artículo, y acuérdense que puede suceder que el artículo esté precedido que el infinitivo esté precedido por el artículo, ¿no? Acuérdense que como el infinitivo es un sustantivo neutro, bueno, el to es cuando con las formas que se le pueden asignar, el to entonces es un neutro, es el artículo neutro, entonces puede ir con el infinitivo. To examartanein quiere decir errar, equivocarse, el equivocarse quiere decir, y se produjo la crasis. To en contacto con la epsilon con la que comienza el verbo, se contraen en eso que ven ahí en tu, ¿sí? To examartanein, es ese tu examartanein, el equivocarse. Entonces, esto es una estructura que ya nos apareció. Tenemos el verbo ser, hay un koinon, que es un neutro, y el to examartanein va a ser el núcleo, vamos a ser el sujeto de esta oración. El equivocarse es, y ahora, ¿cuál va a ser entonces su predicativo subjetivo? O sea, ¿cómo voy a describir a ese equivocarse, a ese infinitivo, con el adjetivo koinon, que quiere decir común? A ver, vamos a armarlo entonces. Tuxamartanein, entonces, sujeto. Tú va a ser, bueno, el to, lo que ahí aparece todo como tú, acuérdense que es to, eso va a ser el atributo. Examartanein es el núcleo, porque es el infinitivo. Todo lo demás entonces es predicado. Koinon es predicativo subjetivo, ¿no? Y acuérdense que está en neutro, porque el infinitivo, ahí ya con el to se dan cuenta, seguro, ¿no? Está es neutro. Y anthropoisi, se mencionó oisi, ya la conocen, es del dativo plural, en vez de oisi. Y el gar, ¿no? El nexo coordinante. Entonces, ¿cómo traducimos esta oración? A ver, yo les pongo ahí ese anthropoisi en dativo. Pues es algo común para los hombres el equivocarse. El equivocarse es algo común a los hombres o para los hombres. Fíjense que yo ahí en ese anthropoisi, o sea, lo estamos traduciendo como a o para, como propio del objeto indirecto. Hay una forma que es una cuestión simple de nomenclaturas, que se dice que cuando no hay en la oración un objeto directo, en vez de objeto indirecto, le podemos poner dativo de interés. Es simplemente, ya les digo, es una cuestión de nomenclaturas. Como en esta oración no hay objeto directo, porque de hecho con el verbo ser no podríamos tener objeto directo, tenemos entonces ese dativo ahí solito. A ese dativo, en vez de objeto indirecto, algunos recomiendan ponerle, en vez de objeto directo, entonces dativo de interés. A mí la verdad es que mucho no me cambia, pero bueno, ya que estamos digamos haciendo un cierre y retomando como varios de los temas vistos, ya que estamos se los comento. Hagan lo que mejor les cierre a ustedes también.
Lo importante es que sí entiendan que la idea es, ¿cuál es la idea de ese dativo? La idea de a o para. El equivocarse es común a los hombres, es común para los hombres. Ven que acá estamos llegando a una instancia final de la tragedia en donde está esta idea reflexiva de, bueno, de cómo esta forma de ser obstinada, ¿no? O esta actitud obstinada de Creonte puede estar, ¿no?, siendo un error acá, de acuerdo con esto que está diciendo Tiresias, ¿no? Él no quiere dar el brazo a torcer y bueno, después va a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Y bueno, porque también es algo que les ocurre a todos los hombres. El equivocarse, entonces, es común a los hombres, es común para los hombres. Anthropocene, entonces retomo. Objeto indirecto, si no se quieren complicar, y si no, recuerden esto, que en rigor, al no haber objeto directo, mejor hablar de dativo de interés, como quieran. Bueno, a ver, vamos acá, ahora el que va a hablar es Creonte, en este mismo episodio va a hablar Creonte y va a decir Mefronein pleisten lave. No tenemos verbo conjugado, así que o reponemos el del contexto o eimi. Bueno, este versito está suelto, así que tenemos que reponer eimi. Y bueno, tenemos sí este infinitivo fronein, que es un verbo, o sea, es un verbo contracto, froneo, que acá no lo descontraje porque, bueno, me parece que el aim se reconoce fácil, o sea, justo ahí el fenómeno con el que se produce el resultado de la contracción es reconocible el infinitivo aim. Y fíjense la traducción de froneo, ¿no? Tener entendimiento, pensar y sentir, tener buen sentido, ser sensato, ser cuerdo, ser prudente, es un verbo fundamental en la cultura griega. O sea, es muy valorada esta noción del ser sensato, ser prudente. Y fíjense que esto lo está diciendo Creonte ya hacia el final de la obra, ¿no? Estaba hablando con Tiresias. Bueno, a ver, Mefronein pleiste blave. Tenemos el infinitivo, no tenemos verbo conjugado, decimos entonces que reponíamos el verbo eimi, esti. Y acá es una estructura que ustedes ya han visto hoy, o en este video. A ver, tenemos el infinitivo, el verbo ser, y lo que vamos a tener acá es cuando en esas estructuras que el infinitivo es el sujeto y después va a tener un predicativo subjetivo, ¿sí? Fíjense que en este caso está negado el fronein, o sea, no es pensar es, sino, o ser sensato es, sino no ser sensato es. Bien, entonces, ¿cuál es su predicativo subjetivo? La única diferencia respecto de las estructuras que veníamos teniendo hasta ahora es que en los ejemplos que vimos hasta ahora eran todos los predicativos subjetivos que estaban con el infinitivo, estaban en neutro singular, concordando con el género del infinitivo. Pero acá lo que tenemos es un nominativo, que es claramente, ustedes ven ese nominativo, que es pleiste blave, que está en primera declinación, pero que va a ser igual predicativo subjetivo, porque el predicativo subjetivo lo importante es que esté en nominativo. Entonces, Mefronein va a ser el sujeto, todo lo demás predicado, y pleiste blave va a ser el predicativo subjetivo. Es la forma en la que yo estoy definiendo al no ser sensato, no pensar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Blave es un sustantivo que quiere decir daño, es el núcleo, y pleiste es su atributo. Pleiste quiere decir, es un superlativo en su forma, ahí se los marco. Pleistos, on, quiere decir algo así como muchísimo, muy, mucho, ¿no? Entonces, todo esto no se pleiste blave, es predicativo subjetivo, y la traducción es no pensar es el mayor daño. Para darle esta idea de superlativo al pleiste, ¿sí? No pensar, coma, así mantenemos el hecho de que en griego no está ese esti. No pensar es, si quisieran, el mayor daño, pero entonces retomo. En castellano se puede perfectamente decir no pensar, coma, el mayor daño, el máximo daño. Y con ese máximo o el mayor estoy retomando esta idea del superlativo, ¿no? Entonces, esto, fíjense qué interesante, ya llegamos al final de la obra, estas reflexiones en torno del ser sensato, o ser prudente, o a pensar.